Nunca pensé que estaría sentada frente a un juez, sosteniendo una carpeta que cambiaría mi vida para siempre. Pero ahí estaba, con 33 años, viendo cómo el hombre con quien compartí 8 años de matrimonio me miraba con una sonrisa confiada que pronto se borraría de su rostro. Todo comenzó 6 meses antes, cuando descubrí que Rodrigo me había sido infiel. No fue una aventura casual. Era una relación establecida, con departamento compartido, vacaciones juntos y promesas de futuro. Lo que más me dolió no fue la traición emocional, sino darme cuenta de que había financiado esa otra vida con nuestro dinero. La mañana que lo confronté, él estaba desayunando tranquilamente en nuestra cocina de mármol blanco, leyendo las noticias en su tablet mientras tomaba café. La luz de febrero entraba por los ventanales del piso 14 de nuestro edificio en Polanco, iluminando su rostro sereno. Esa serenidad me enfureció más que cualquier grito. «Ya lo sé todo, Rodrigo». Levantó la vista con esa expresión de falsa inocencia que había perfeccionado durante años. «¿De qué hablas, Carolina?» «De Valeria, del departamento en la Roma Norte, de las vacaciones en Cancún el mes pasado cuando me dijiste que tenías junta de trabajo». Su rostro se transformó, la máscara cayó, y por primera vez en meses vi al verdadero Rodrigo, sin disculpas, sin explicaciones, solo calculando. «¿Qué quieres?» Esa pregunta me dijo todo. No había arrepentimiento, no había dolor por lastimar nuestra relación, solo la mentalidad fría del empresario que era, evaluando daños y buscando la salida menos costosa. El divorcio. Asintió como si hubiera estado esperando esa conversación. Perfecto. Será civilizado. Mitad y mitad de todo. Pero yo ya había comenzado a investigar, y sabía que todo no era realmente todo. Rodrigo era socio fundador de una empresa de consultoría tecnológica que había crecido exponencialmente en los últimos 5 años. Cuando nos casamos, vivíamos en un departamento modesto en La Condesa y compartíamos un auto. Ahora teníamos propiedades, inversiones y una cuenta bancaria que me permitía no trabajar si no quería. Sin embargo, algo no cuadraba en los números que me había mostrado durante nuestra conversación sobre el divorcio. Los ingresos mensuales que declaraba no coincidían con nuestro estilo de vida. Tampoco explicaban cómo había podido mantener a Valeria en un departamento de lujo mientras seguía cubriendo todos nuestros gastos. Decidí contratar a un investigador privado. Lucía Mendoza era una mujer de 45 años, ex policía, que se había especializado en casos de infidelidad y fraude matrimonial. Su oficina estaba en un edificio corporativo de Santa Fe, entre despachos de abogados y contadores. Necesito saber exactamente cuánto dinero tiene mi marido. Sospecho que está ocultando activos. Lucía me explicó que este tipo de casos eran más comunes de lo que imaginaba. Los empresarios exitosos frecuentemente creaban estructuras complejas para proteger su patrimonio, especialmente cuando presentían que un divorcio se acercaba. Vamos a rastrear cada peso que entra y sale. Cuentas bancarias, inversiones, propiedades a nombre de terceros, empresas fantasma. Si está ocultando algo, lo vamos a encontrar. Durante las siguientes semanas, mantuve la apariencia de normalidad. Rodrigo y yo vivíamos como compañeros de cuarto, cordiales pero distantes. Él parecía aliviado de que las cosas fueran civilizadas, como había pedido. Incluso comenzó a traer documentos a casa, mostrándome transparencia con sus finanzas. Los estados de cuenta que me enseñaba indicaban ingresos mensuales de 250,000 pesos. Respetables, pero no extraordinarios para alguien en su posición. Sus ahorros sumaban aproximadamente 2 millones de pesos, y teníamos propiedades valuadas en 8 millones. ¿Ves, Carolina? No hay secretos. Dividimos todo por la mitad, y seguimos adelante con nuestras vidas. Asentí, jugando mi papel de esposa cooperativa, pero por las noches, cuando él salía con clientes, yo fotografiaba documentos, revisaba sus correos en la computadora compartida y hacía llamadas a Lucía. La primera pista llegó cuando encontré un recibo de una empresa de contabilidad que no reconocí. Era por servicios de reestructuración patrimonial, por 50,000 pesos. Cuando le pregunté casualmente sobre esa empresa, Rodrigo se puso nervioso por primera vez. Ah, sí, me están ayudando a optimizar impuestos. Cosas aburridas de la empresa. Lucía investigó esa empresa de contabilidad. Se especializaba en crear estructuras offshore y en mover activos de manera que fueran difíciles de rastrear durante procesos legales. Sus clientes típicos eran empresarios próximos a divorciarse.
Tu marido comenzó a trabajar con ellos hace 8 meses, Carolina, justo cuando empezó su relación con la otra mujer. Eso significaba que Rodrigo había planeado todo: la infidelidad, el divorcio y esconder el dinero. Había calculado cada movimiento mientras yo creía que teníamos un matrimonio sólido. La segunda pista vino del investigador que Lucía subcontrató para seguir los movimientos de Rodrigo. 3 veces por semana visitaba un edificio de oficinas en Polanco, donde supuestamente no tenía ningún negocio. El edificio albergaba principalmente bufetes de abogados y consultoras financieras. Una tarde decidí seguirlo personalmente. Me puse lentes de sol y una gorra, sintiéndome ridícula pero determinada. Lo vi entrar al edificio y tomar el elevador al piso 15. Esperé en el estacionamiento hasta que salió 2 horas después. Esa noche investigué qué empresas operaban en el piso 15. Encontré 3. Un bufete especializado en derecho corporativo, una consultoría de inversiones y una empresa llamada Soluciones Patrimoniales Integrales. Lucía averiguó que Soluciones Patrimoniales Integrales era propiedad de un contador público especializado en reestructuraciones de patrimonio para clientes de alto valor. Su página web era vaga, pero las reseñas en línea hablaban de protección de activos en situaciones complejas. Esto se está volviendo interesante, Carolina. Tu marido está construyendo algo, pero necesitamos más información. La oportunidad llegó cuando Rodrigo anunció que tendría una junta de trabajo fuera de la ciudad durante el fin de semana. Era la mentira perfecta para pasar tiempo con Valeria, pero también me daba acceso completo a sus documentos. Esa noche registré meticulosamente su oficina en casa. En un cajón con cerradura encontré una carpeta etiquetada como Proyecto Águila. Contenía documentos que no entendí completamente, pero fotografié cada página. Los documentos incluían contratos para la formación de una empresa en Delaware, Estados Unidos, transferencias bancarias por cantidades significativas y lo que parecían ser títulos de propiedad de bienes raíces que nunca había visto. Lucía los revisó con un contador forense que trabajaba regularmente en casos de divorcio. Tu marido ha estado muy ocupado, Carolina. Ha creado una empresa en Estados Unidos y ha transferido activos por valor de aproximadamente 15 millones de pesos. Propiedades, inversiones, incluso parte de las acciones de su empresa principal. 15 millones de pesos. Eso era más de 7 veces lo que había declarado como nuestro patrimonio conjunto. ¿Es legal hacer esto? Técnicamente, sí, pero es completamente fraudulento en el contexto de un divorcio. Está obligado a declarar todos sus activos. Lo que está haciendo constituye ocultación de bienes, que es un delito. Durante los siguientes 2 meses, trabajamos en recopilar evidencia sólida, cada transferencia bancaria, cada documento corporativo, cada propiedad oculta. Lucía incluso logró obtener registros de las propiedades que Rodrigo había comprado a nombre de la empresa de Delaware, un departamento en Miami valuado en $2 millones y una casa en Tulum por otros 3 millones de pesos. Rodrigo seguía actuando como el marido transparente y cooperativo. Incluso sugirió que usáramos un mediador en lugar de abogados para hacer el proceso menos complicado y costoso para ambos. No hay razón para complicar las cosas, Carolina. Somos adultos. Podemos manejar esto de manera civilizada. Cada vez que decía civilizada, yo pensaba en los 15 millones de pesos que había escondido. Cada vez que hablaba de simplificar las cosas, recordaba las noches que pasó planeando cómo defraudarme, pero mantuve la actuación. Incluso accedí a sus sugerencias y programamos la mediación para dentro de 1 mes. Rodrigo parecía cada vez más relajado, convencido de que su plan había funcionado. Lo que no sabía era que mi abogado, Fernando Castillo, especialista en divorcios de alto patrimonio, ya había preparado toda la documentación para presentar cargos por ocultación de bienes. También había solicitado órdenes judiciales para congelar las cuentas bancarias de la empresa en Delaware y había alertado a las autoridades fiscales sobre las transferencias no declaradas. Vamos a esperarlo con todo, Carolina. Cuando presente sus documentos falsos ante el mediador, tendremos evidencia adicional de perjurio. La mediación estaba programada para un jueves por la mañana en las oficinas del mediador, un abogado neutral en Polanco. Rodrigo llegó con una carpeta ordenada y esa sonrisa confiada que había desarrollado durante todo el proceso. El mediador, el licenciado Herrera, revisó los documentos que Rodrigo presentó. Patrimonio declarado, 10 millones de pesos. Ingresos mensuales, 250.000 pesos. Propuestas de división, 50 y 50 de todo.
Me parece una propuesta razonable y equitativa. Señora Carolina, ¿está de acuerdo con estas cifras? Rodrigo me miró expectante. Durante meses había perfeccionado esa expresión de esposo justo y transparente. No, licenciado, no estoy de acuerdo. La sonrisa de Rodrigo vaciló ligeramente. ¿Hay algún activo que considera que falta en la declaración? Sí, aproximadamente 15 millones de pesos en activos ocultos. El silencio en la sala fue absoluto. Rodrigo me miró como si hubiera hablado en otro idioma. Carolina, ¿de qué hablas? Todos nuestros activos están aquí. Saqué mi propia carpeta, considerablemente más gruesa que la suya. Licenciado, me gustaría presentar evidencia de que mi esposo ha ocultado activos significativos durante los últimos meses, específicamente para defraudarme en este proceso de divorcio. La expresión de Rodrigo cambió completamente. La confianza desapareció, reemplazada por algo que nunca había visto en él. Pánico real. Eso es ridículo. Carolina, creo que estás confundida. Pero su voz había perdido toda la seguridad. Por primera vez en meses, vi al verdadero Rodrigo, el hombre que había calculado fríamente cómo robarme la mitad de mi futuro. El mediador revisó los primeros documentos de mi carpeta, fotografías de los contratos para la empresa en Delaware, registros bancarios de las transferencias, títulos de propiedad del departamento en Miami. Señor Rodrigo, ¿puede explicar estas transacciones? Esas son inversiones legítimas. Inversiones de la empresa. ¿Inversiones de la empresa que incluyen propiedades residenciales a su nombre personal? Rodrigo comenzó a sudar. Literalmente. Gotas de transpiración aparecieron en su frente mientras trataba de formular una respuesta. Necesito consultar con mi abogado. Por supuesto. Pero antes, licenciado Herrera, debo informarle que ya hemos presentado una denuncia penal por ocultación de bienes y fraude. Las autoridades han sido notificadas. Rodrigo se puso pálido. ¿Cómo obtuviste esa información? Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. De la misma manera que tú obtuviste la información sobre las cuentas bancarias donde depositar el dinero que me estabas robando. El mediador declaró suspendida la sesión y recomendó que ambas partes consultáramos con nuestros abogados antes de continuar. Rodrigo salió de la oficina sin decir una palabra, pero lo vi marcar frenéticamente en su teléfono antes de llegar al elevador. Esa noche, Fernando me llamó. Carolina, el abogado de Rodrigo quiere negociar. Están dispuestos a declarar todos los activos y ofrecer una división 60-40 a tu favor. ¿Y los cargos penales? Esos siguen. Esto no es solo sobre dinero, es sobre el delito que cometió. Pero la historia real apenas estaba comenzando. Lo que descubrí después me haría darme cuenta de que los 15 millones de pesos eran solo la punta del iceberg. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en el sofá de la sala, mirando las luces de la ciudad a través de los ventanales, procesando todo lo que había pasado. Rodrigo no había regresado a casa, y por primera vez en meses, me sentí completamente sola en el departamento que habíamos compartido. A las 2 de la mañana sonó mi teléfono. Era Lucía. Carolina, necesitamos hablar urgentemente. He encontrado algo que cambia todo. ¿Qué pasó? No puedo decírtelo por teléfono. ¿Puedes venir a mi oficina mañana temprano? A las 7 de la mañana. Su tono me asustó. Lucía era una mujer experimentada que había visto de todo, pero sonaba genuinamente alterada. Llegué a su oficina antes de las 7. Lucía ya estaba ahí, con ojeras y varios cafés vacíos sobre su escritorio. Tenía documentos esparcidos por toda la mesa. Después de lo que pasó ayer, decidí profundizar más en la investigación. Contacté a algunos colegas en Estados Unidos para que revisaran más detalladamente la empresa de Delaware. ¿Y qué encontraron? Tu marido no solo ha estado ocultando dinero de ti, Carolina. Ha estado lavando dinero para terceros. Sentí como si el piso se moviera debajo de mí. ¿Qué? La empresa que creó en Delaware ha recibido transferencias de al menos 12 empresas diferentes en México. Empresas que están siendo investigadas por evasión fiscal y vínculos con actividades ilegales. Me mostró una serie de documentos que no entendí completamente, pero los números eran claros. La empresa de Rodrigo había procesado más de 50 millones de pesos en los últimos 8 meses. Rodrigo está operando lo que básicamente es una lavandería de dinero. Recibe transferencias de empresas mexicanas, las procesa a través de su empresa estadounidense y luego las reinvierte en bienes raíces y otros activos que parecen legítimos. Pero él tiene su propia empresa exitosa. ¿Por qué haría algo así? Porque su empresa no es tan exitosa como aparenta.
Mis contactos en el sector me dijeron que su consultoría perdió varios clientes importantes el año pasado. Los ingresos que te ha estado mostrando son reales, pero no vienen de su trabajo legítimo. Esto explicaba tantas cosas. ¿Cómo podía mantener nuestro estilo de vida y también el departamento de Valeria? ¿Por qué había empezado a trabajar con la empresa de reestructuración patrimonial mucho antes de que yo descubriera su infidelidad? ¿Por qué había estado tan confiado sobre el divorcio? ¿Qué significa esto para mi caso? Significa que ya no es solo un divorcio, Carolina. Esto es una investigación criminal federal, tanto en México como en Estados Unidos. Lucía me explicó que ya había contactado a un agente del Servicio de Administración Tributaria que se especializaba en casos de lavado de dinero. También había alertado a sus contactos en el Departamento del Tesoro estadounidense sobre las actividades de la empresa en Delaware. El problema es que ahora estás en una situación muy peligrosa. Si las personas para quienes Rodrigo está lavando dinero se enteran de que la investigación se ha expandido, podrían ver esto como una amenaza. Por primera vez desde que había comenzado todo este proceso, sentí miedo real. No solo por mi futuro financiero, sino por mi seguridad física. ¿Qué debo hacer? Primero, no puedes regresar a tu casa. No sabemos si está siendo vigilada o si Rodrigo les ha contado a sus socios sobre la situación. Segundo, necesitamos acelerar todo el proceso legal antes de que él tenga tiempo de mover más activos o desaparecer. Lucía me llevó a un hotel en la zona de Santa Fe, donde me registré bajo un nombre falso. Era un lugar discreto, frecuentado principalmente por ejecutivos de las corporaciones cercanas. Me sentía como si estuviera viviendo en una película, pero el miedo era completamente real. Durante los siguientes 3 días, trabajé con Fernando y un equipo de abogados especializados en lavado de dinero para preparar toda la documentación, no solo para el divorcio, sino para colaborar con las autoridades en el caso criminal. Fernando me explicó que mi situación legal era compleja. Técnicamente, como esposa, podrías ser considerada cómplice si las autoridades determinan que tenías conocimiento de las actividades ilegales de Rodrigo. Pero yo no sabía nada. Lo sé, y la evidencia lo demuestra. El hecho de que contrataste a un investigador privado y descubriste todo esto por tu cuenta demuestra que eras víctima, no cómplice. Pero necesitamos ser muy cuidadosos en cómo manejamos esto. El 4.º día, Rodrigo finalmente me contactó. No por teléfono, sino a través de un mensaje de texto desde un número que no reconocí. Carolina, necesitamos hablar. Esto se ha salido de control. Podemos arreglarlo, pero necesito que pares la investigación. No respondí. En su lugar, se lo mostré a Fernando y al agente del SAT, que ahora estaba trabajando en el caso. Esto confirma que sabe que está en problemas serios. Probablemente sus socios ya lo presionaron para que resuelva la situación. Esa tarde recibí otro mensaje. Si no detienes esto, tanto tú como yo vamos a tener problemas muy serios. Hay gente involucrada que no juega. Esta vez sonaba desesperado, pero también amenazante. Fernando inmediatamente contactó a la policía para solicitar protección. Carolina, creo que es momento de forzar una resolución rápida. Vamos a solicitar una audiencia judicial de emergencia. Queremos que Rodrigo esté bajo custodia legal antes de que tome decisiones desesperadas. La audiencia se programó para el lunes siguiente. Sería en los juzgados federales del centro de la ciudad, ante un juez especializado en casos de delincuencia financiera. Durante el fin de semana, apenas salí del hotel. Lucía me mantenía informada sobre los movimientos de Rodrigo a través de la vigilancia que habíamos establecido. Había regresado al departamento, pero solo para recoger algunas cosas. El resto del tiempo lo pasaba en reuniones en lugares que cambiaban constantemente. Está corriendo Carolina, probablemente tratando de negociar con sus socios, o buscando una manera de desaparecer con lo que pueda salvar. El domingo por la noche, Fernando me llamó con noticias inesperadas. Las autoridades estadounidenses congelaron todas las cuentas de la empresa en Delaware. También obtuvieron órdenes para embargar las propiedades. Rodrigo ya no tiene acceso a ninguno de los activos que ocultó. Era una victoria, pero también significaba que Rodrigo estaría completamente desesperado para la audiencia del lunes. La noche antes de la audiencia, me quedé despierta preparando mentalmente todo lo que quería decir, no solo sobre el dinero oculto, sino sobre los 8 años de matrimonio que ahora veía bajo una luz completamente diferente. ¿Cuántas de sus juntas de trabajo habían sido reuniones con criminales? ¿Cuántas de sus inversiones inteligentes habían sido dinero sucio? Pensé en la mujer que había sido al principio de nuestro matrimonio,
confiada, enamorada, completamente ciega a la realidad del hombre con quien compartía mi vida, y pensé en la mujer en quien me había convertido, alguien capaz de desenmascarar a un criminal, de reunir evidencia que ni la policía tenía, de enfrentar amenazas reales para defender lo que era mío. El lunes por la mañana me vestí con mi mejor traje ejecutivo, un conjunto negro de falda y saco que había comprado para una conferencia empresarial el año anterior. Quería verme profesional, seria, creíble, pero también quería verme fuerte. Llegué a los juzgados federales 1 hora antes de la audiencia. El edificio era imponente, con columnas de mármol y pasillos que resonaban con cada paso. Fernando me esperaba en la entrada con su equipo legal y el agente del SAT. ¿Estás lista, Carolina? Más que lista. Entramos a la sala de audiencias, una habitación formal con techos altos y ventanas que dejaban entrar la luz matutina. Rodrigo ya estaba ahí con sus abogados, pero se veía completamente diferente al hombre confiado que había conocido en la mediación. Tenía ojeras, había perdido peso, y sus manos temblaban ligeramente cuando hojeaba documentos. Cuando me vio entrar, me miró con una expresión que no pude interpretar completamente. ¿Era súplica? ¿Ira? ¿Miedo? Probablemente una mezcla de todo. El juez, el licenciado Morales, era un hombre de unos 60 años con experiencia en casos complejos de delincuencia financiera. Había revisado toda nuestra documentación durante el fin de semana. Estamos aquí para revisar las acusaciones de ocultación de bienes en el contexto de procedimientos de divorcio, así como las alegaciones relacionadas con posible lavado de dinero. Procederemos con las declaraciones de ambas partes. Fernando se levantó primero. Su señoría, mi clienta descubrió que su esposo había ocultado sistemáticamente activos por valor de más de 15 millones de pesos. Pero durante nuestra investigación, descubrimos que esto era solo parte de una operación mucho más grande de lavado de dinero que involucra más de 50 millones de pesos. El juez revisó los documentos que Fernando presentó. Cada transferencia bancaria, cada propiedad oculta, cada empresa fantasma. Señor Rodrigo, ¿cómo responde a estas acusaciones? Rodrigo se levantó lentamente. Por primera vez desde que lo conocía, parecía completamente derrotado. Su señoría, reconozco que no declaré todos mis activos en el proceso de divorcio, pero las acusaciones sobre lavado de dinero son exageradas. ¿Exageradas? ¿Puede explicar las transferencias de 50 millones de pesos a través de su empresa en Delaware? Eran inversiones complejas. ¿Inversiones que incluían dinero de empresas bajo investigación federal por evasión fiscal? Rodrigo no respondió. Su abogado trató de intervenir, pero el juez lo detuvo. Señor Rodrigo, antes de continuar, debo informarle que cualquier cosa que diga aquí puede ser usada en su contra en procedimientos criminales. ¿Desea ejercer su derecho a permanecer callado? Fue en ese momento cuando supe que había ganado. No solo el divorcio, sino algo mucho más importante. La verdad. El silencio en la sala de audiencias se extendió por lo que parecieron horas. Rodrigo me miró una última vez antes de dirigirse al juez. Su señoría, acepto mi derecho a permanecer callado respecto a las acusaciones criminales, pero quiero hacer una declaración sobre el divorcio. El juez asintió. Puede proceder, pero recuerde que todo lo que diga quedará registrado. Rodrigo respiró profundamente. Oculté activos a mi esposa. No fueron 15 millones. Fueron 23 millones de pesos. El número me golpeó como una bofetada. Incluso después de toda la investigación, había subestimado la magnitud de su traición. Durante los últimos 2 años, transferí sistemáticamente dinero a cuentas y propiedades que Carolina no conocía, no solo en Estados Unidos, sino también en Panamá y las Islas Caimán. Su abogado trató de callarlo, pero Rodrigo continuó. Lo hice porque sabía que nuestro matrimonio iba a terminar, no por la infidelidad. Eso vino después. Lo hice porque sabía que mis actividades comerciales eventualmente me meterían en problemas legales. El juez tomaba notas meticulosamente. ¿Está admitiendo que participó en actividades ilegales? Estoy admitiendo que no fui honesto con mi esposa sobre mis finanzas y que oculté activos matrimoniales. Era una respuesta calculada. Admitía lo suficiente para resolver el divorcio, pero no tanto como para incriminarse completamente en el caso criminal. Pero yo tenía más información que él creía. Su señoría, me gustaría hacer una declaración. Fernando me había aconsejado mantenerme callada y dejar que los abogados hablaran, pero necesitaba decir esto personalmente.
Adelante, señora Carolina. Me levanté y miré directamente a Rodrigo. Su señoría, mi esposo dice que sabía que nuestro matrimonio iba a terminar, pero yo no lo sabía. Durante los últimos 8 años, creí que estaba construyendo una vida con alguien honesto. Trabajé, contribuí a nuestro hogar, apoyé sus decisiones de negocios. Incluso dejé mi carrera profesional en marketing porque él me aseguró que sus ingresos eran suficientes para ambos. Mi voz se mantuvo firme, aunque por dentro temblaba. Pero no solo me ocultó dinero, me hizo cómplice involuntaria de actividades criminales. Firmé declaraciones de impuestos conjuntas que ahora sé que contenían información falsa. Presté mi nombre para abrir cuentas bancarias que él usó para sus operaciones. Viví en propiedades compradas con dinero sucio sin saberlo. El juez me escuchaba atentamente. Su señoría, no solo quiero recuperar lo que es mío por derecho, quiero limpiar mi nombre de cualquier asociación con las actividades criminales de mi esposo. Rodrigo me miraba con una expresión que no había visto nunca. No era ira ni miedo, era respeto. El juez revisó sus notas antes de continuar. Señor Rodrigo, basándome en su admisión de haber ocultado 23 millones de pesos en activos matrimoniales y considerando las circunstancias agravantes de posible actividad criminal, ordeno la división inmediata de todos los activos conocidos. Hizo una pausa para consultar más documentos. Señora Carolina recibirá el 70% de todos los activos matrimoniales, incluyendo aquellos recientemente revelados. Esto incluye las propiedades en México, Estados Unidos y cualquier otro país, así como todas las cuentas bancarias e inversiones. 70% de 23 millones de pesos, más dinero del que había imaginado tener jamás, pero que me había costado 8 años de mi vida y mi confianza en las relaciones humanas. Además, ordeno que el señor Rodrigo cubra todos los gastos legales de la señora Carolina, incluyendo los honorarios del investigador privado y los abogados especializados. Pero el juez no había terminado. Respecto a las acusaciones criminales, este caso se remite inmediatamente al Ministerio Público Federal para investigación completa. Las autoridades estadounidenses han sido notificadas y procederán con sus propias investigaciones. Rodrigo se desplomó en su silla. Sus abogados comenzaron a hablar frenéticamente entre ellos. La audiencia queda suspendida hasta que se complete la investigación criminal. Señor Rodrigo, queda bajo custodia de las autoridades federales. 2 agentes federales que habían estado esperando en la parte trasera de la sala se acercaron a Rodrigo. Le pusieron las esposas mientras su abogado principal trataba de negociar una fianza. Cuando pasó junto a mi mesa, se detuvo por un momento. Carolina, lo siento. Por primera vez en meses, creí que lo decía en serio. No lo suficiente, Rodrigo. Los agentes se lo llevaron. Esa fue la última vez que lo vi como hombre libre. Salí del juzgado con Fernando y su equipo. Los reporteros ya habían llegado, alertados por alguien sobre el caso de alto perfil que involucraba lavado de dinero y una empresa con conexiones internacionales. Señora, ¿cómo se siente después de descubrir que su esposo ocultaba tanto dinero? No respondí a las preguntas. Fernando había preparado una declaración breve que leyó a los medios mientras yo subía al auto. Durante el trayecto de regreso al hotel, llamé a Lucía. ¿Cómo te sientes? Vacía. Era la verdad. Había ganado todo lo que había peleado, pero no sentía victoria. Sentía como si hubiera perdido 8 años de mi vida con alguien que nunca existió realmente. Esa tarde, mientras empacaba mis pocas pertenencias del hotel, recibí una llamada inesperada. Era Valeria, la otra mujer. Carolina, soy Valeria. ¿Podemos hablar? Mi primera reacción fue colgar, pero algo en su voz me detuvo. ¿Qué quieres? Necesito disculparme contigo. Y necesito contarte algunas cosas sobre Rodrigo que creo que debes saber. Accedí a encontrarme con ella en un café neutral en la Roma Norte. Era más joven de lo que había imaginado. Probablemente 26 o 27 años. Bonita, pero con una tristeza en los ojos que reconocí inmediatamente. Primero, quiero que sepas que no sabía que seguía casado contigo cuando empezamos a salir. ¿Cómo es eso posible? Me dijo que estaban divorciados desde hacía 2 años, que mantenían el departamento juntos por cuestiones financieras, pero que dormían en cuartos separados. Era una mentira elaborada, pero creíble para alguien que no conocía la verdad. Cuando me enteré de que mentía, traté de terminar la relación, pero él me amenazó. Eso me sorprendió. ¿Te amenazó cómo?
Me dijo que había puesto el departamento donde vivía a mi nombre sin que yo supiera, que si lo dejaba, me acusaría de ser cómplice en sus negocios ilegales. Valeria sacó unos documentos de su bolsa. Estos son títulos de propiedad que encontré en el departamento después de que lo arrestaron. Hay propiedades a mi nombre que nunca supe que existían. Los documentos mostraban 3 propiedades diferentes: un departamento en Playa del Carmen, una casa en Guadalajara y un terreno en Tulum, todo valuado en aproximadamente 5 millones de pesos. Carolina, creo que usó mi nombre para ocultar más activos de ti. Se lo conté a Fernando inmediatamente. Estas propiedades adicionales no habían aparecido en ninguna de nuestras investigaciones porque estaban a nombre de Valeria, no de Rodrigo o sus empresas fantasma. Esto es evidencia adicional de la magnitud de la operación de ocultación de activos. Vamos a presentar esto ante el juez. Una semana después, hubo una audiencia adicional. Valeria testificó sobre cómo Rodrigo había puesto propiedades a su nombre sin su conocimiento y presentó todos los documentos como evidencia. El juez agregó estas propiedades al patrimonio matrimonial que debía ser dividido. Mi porción aumentó por otros 3,5 millones de pesos. Pero más importante que el dinero, Valeria me dio algo que no esperaba: closure. ¿Cómo era él contigo? Le pregunté después de la audiencia. Controlador, manipulador. Al principio parecía generoso y atento, pero gradualmente se volvió posesivo. Me revisaba el teléfono. Quería saber dónde estaba todo el tiempo. Decía que era porque me amaba, pero ahora me doy cuenta de que era porque no confiaba en nadie. ¿Te habló alguna vez de sus negocios? Solo que eran complicados y que a veces tenía que trabajar con gente difícil. Pensé que se refería a clientes exigentes. Valeria había sido otra víctima de Rodrigo, no mi enemiga. Había sido manipulada tan expertamente como yo, solo que de manera diferente. Después de esa conversación, algo dentro de mí sanó. La ira que había cargado durante meses comenzó a transformarse en algo más útil: determinación para reconstruir mi vida. 3 meses después del arresto de Rodrigo, las investigaciones tanto en México como en Estados Unidos estaban completas. Las autoridades habían descubierto una red de lavado de dinero que involucraba a 12 empresarios mexicanos y había procesado más de 200 millones de pesos durante 5 años. Rodrigo había sido uno de los operadores principales, no solo un participante menor como había tratado de hacer creer inicialmente. Fernando me mantuvo informada sobre el progreso del caso criminal. Va a ser sentenciado a entre 8 y 12 años de prisión. Las autoridades estadounidenses también presentaron cargos, así que si es extraditado, podría enfrentar tiempo adicional allá. ¿Y qué pasa con el dinero que lavó para otros? Eso es más complicado. Parte será confiscado por el gobierno, parte será usado para compensar a las víctimas de los fraudes fiscales, pero lo que era legítimamente tuyo está protegido. Al final, recuperé no solo los 23 millones que Rodrigo había admitido ocultar, sino otros 5 millones en propiedades y activos adicionales que las investigaciones revelaron. En total, casi 30 millones de pesos. Era más dinero del que sabría qué hacer con él, pero también representaba 8 años de mi vida que no podría recuperar. Decidí usar parte del dinero para algo constructivo. Establecí una fundación para ayudar a mujeres en situaciones de divorcio complicadas, especialmente aquellas cuyos esposos ocultaban activos o las habían puesto en riesgo legal sin su conocimiento. También financié un programa de entrenamiento para investigadores privados especializados en fraude matrimonial. Si mi experiencia podía ayudar a otras mujeres a descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde, valdría la pena. Lucía se convirtió en la directora del programa. Su experiencia y contactos eran invaluables para otras mujeres navegando situaciones similares. Carolina, has convertido tu peor experiencia en algo que va a ayudar a cientos de mujeres. Es la única manera que encontré de darle sentido a todo esto. 6 meses después de la sentencia de Rodrigo, me mudé a una casa nueva en las lomas de Chapultepec. Era más pequeña que el departamento que había compartido con él, pero era completamente mía. Cada mueble, cada decoración, cada decisión era únicamente mía. También regresé al marketing, pero ahora como consultora independiente. Trabajaba con empresas pequeñas y medianas, ayudándolas a crecer sin comprometer su integridad. Era irónico. Después de haber estado casada con alguien que había construido su fortuna sobre mentiras, ahora me especializaba en ayudar a negocios honestos a prosperar. 1 año después del juicio, recibí una carta de Rodrigo desde la prisión.
Era larga, escrita a mano y genuinamente reflexiva. Admitía todo lo que había hecho, no solo a mí, sino a todas las personas afectadas por sus actividades criminales. Se disculpaba por haberme puesto en riesgo legal y emocional. Reconocía que había destruido no solo nuestro matrimonio, sino también su propia vida y la confianza de todos los que lo conocían. Al final de la carta, escribía: «No espero tu perdón, Carolina, pero quiero que sepas que la mujer en la que te convertiste durante este proceso, esa mujer fuerte, inteligente y determinada que descubrió todo lo que yo había ocultado, esa es la mujer de la que me enamoré hace 8 años. Lamento haber tardado tanto en darte la oportunidad de ser esa versión de ti misma». Leí la carta varias veces antes de decidir qué hacer con ella. Al final, la guardé en una carpeta junto con todos los otros documentos del caso, no porque quisiera recordar el dolor, sino porque quería recordar mi propia fuerza. 2 años después de todo el proceso legal, conocí a David en una conferencia de marketing digital. Era divorciado también, con 2 hijos adolescentes. Había pasado por su propio proceso difícil de separación, aunque sin el elemento criminal que había complicado el mío. Lo que más me atraía de él era su transparencia radical. Desde nuestra primera cita, me mostró sus estados de cuenta bancarios, me presentó a sus hijos, me habló de sus miedos y inseguridades. Era como si entendiera que, después de lo que había vivido, necesitaba la verdad completa desde el principio. Sé que puede parecer extremo, pero quiero que veas quién soy realmente desde el primer día. Nada oculto, ningún secreto. Era exactamente lo que necesitaba. Nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima 2 años después. Esta vez, insistí en un acuerdo prenupcial detallado, no porque no confiara en David, sino porque había aprendido que la claridad financiera desde el principio protege a ambas partes. El día de nuestra boda, mientras me preparaba en la suite del hotel, Lucía vino a ayudarme con el vestido. «¿Cómo te sientes?» «Nerviosa, pero es un nerviosismo diferente». «¿Diferente cómo?» «Cuando me casé con Rodrigo, estaba nerviosa porque no sabía qué esperar del futuro. Hoy estoy nerviosa porque sé exactamente qué esperar, y es emocionante. La diferencia era que ahora conocía mi propia fuerza. Sabía que podía enfrentar cualquier desafío, descubrir cualquier mentira, protegerme de cualquier traición, no porque fuera paranoica, sino porque había desarrollado las herramientas y la confianza para manejar cualquier situación. En mi discurso durante la recepción, dije algo que sorprendió a algunos invitados. Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron durante los momentos más difíciles de mi vida, pero también quiero agradecer esos momentos difíciles, porque me enseñaron quién soy realmente cuando me quitan todo lo que creía que me definía. Después de la boda, David y yo establecimos nuestro hogar en la Casa de las Lomas. Sus hijos nos visitan cada fin de semana, y la casa se llena de risa y conversación. Es completamente diferente a la vida silenciosa y tensa que había tenido con Rodrigo. La fundación que establecí ha ayudado a más de 200 mujeres en los últimos 3 años. Algunas descubren que sus sospechas sobre activos ocultos eran correctas. Otras descubren que sus maridos son honestos, pero que necesitaban ayuda profesional para manejar problemas financieros legítimos. En ambos casos, las ayudamos, porque al final se trata de darles a las mujeres las herramientas para conocer la verdad completa sobre sus vidas. Rodrigo fue sentenciado finalmente a 10 años en prisión mexicana. Las autoridades estadounidenses decidieron no solicitar extradición después de que cooperó completamente con sus investigaciones. Cumplirá su sentencia completa, pero podría ser elegible para libertad condicional en 7 años. No he tenido contacto con él desde la carta que me envió hace 2 años. Valeria tampoco. Ella se mudó a Europa para estudiar un posgrado en Relaciones Internacionales, financiado con la venta de una de las propiedades que Rodrigo había puesto a su nombre. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si nunca hubiera descubierto la infidelidad de Rodrigo. Probablemente seguiríamos casados. Él seguiría lavando dinero, arriesgando nuestro futuro y mi libertad. Yo seguiría viviendo una vida basada en mentiras, sin saber que tenía la fuerza para construir algo auténtico. La traición me dolió profundamente, pero también me liberó. Me liberó de una relación tóxica, de una vida construida sobre bases falsas, y más importante, de la versión de mí misma que era demasiado confiada, demasiado pasiva, demasiado dispuesta a dejar que otros controlaran mi destino. Ahora
A los 36 años, tengo una vida que construí conscientemente, un matrimonio basado en transparencia total, una carrera que refleja mis valores, una fundación que ayuda a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Y más importante, una relación conmigo misma basada en el respeto y la confianza. El día que presenté todas las pruebas contra Rodrigo en esa sala de audiencias, no solo estaba peleando por dinero, estaba peleando por mi derecho a vivir una vida auténtica. Estaba demostrando, a mí misma más que a nadie, que no era la mujer ingenua que había sido engañada durante años. Era la mujer que había desenmascarado a un criminal, reunido evidencia que las autoridades no tenían y convertido la peor traición de su vida en una fuerza para el cambio positivo. Esa mujer valía mucho más que los 30 millones de pesos que recuperé. Valía una vida entera de decisiones conscientes, relaciones auténticas, y la paz que viene de saber exactamente quién eres cuando todo lo demás desaparece. Y por eso, aunque nunca perdonaré completamente a Rodrigo por lo que hizo, tampoco lamento completamente que haya sucedido, porque me dio la oportunidad de descubrir mi verdadero poder, y eso es algo que nadie me podrá quitar jamás. 3 años después de nuestro segundo matrimonio, David y yo estábamos cenando en la terraza de nuestra casa cuando sonó mi teléfono. Era Fernando. Carolina, tengo noticias sobre Rodrigo. Mi estómago se contrajo automáticamente, aunque ya no tenía nada que temer de él. ¿Qué pasó? Está solicitando una reducción de sentencia. Ha estado cooperando extensivamente con las autoridades para desmantelar otras redes de lavado de dinero. Su abogado cree que podría salir en libertad condicional dentro de 2 años. David me tomó la mano por encima de la mesa. Habíamos hablado sobre esta posibilidad antes. ¿Cómo te sientes al respecto? Honestamente, indiferente. Ya no es parte de mi vida. Era verdad. El hombre que había obsesionado mis pensamientos durante años, que había causado tanto dolor y revelado tanta fuerza, ahora era simplemente una persona del pasado. Alguien que había influenciado mi historia, pero que ya no tenía poder sobre mi presente. Esa noche, David me encontró en mi oficina revisando los reportes anuales de la fundación. ¿En qué piensas? En números. Hemos ayudado a 243 mujeres este año. 14 de ellas descubrieron fraudes por más de 1 millón de pesos cada una. 52 pudieron negociar divorcios más equitativos porque tenían información completa sobre los activos familiares. Esos son números impresionantes. Pero más importante, ninguna de ellas tuvo que pasar por esto sola como yo lo hice. David se sentó en el brazo de mi silla. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? ¿Qué? Que convertiste tu peor momento en el mejor regalo que podrías darle a otras personas. Tenía razón. La fundación se había convertido en algo mucho más grande de lo que había imaginado inicialmente. Habíamos establecido oficinas en 5 ciudades mexicanas y estábamos expandiéndonos a Colombia y Argentina. Lucía dirigía un equipo de 20 investigadores especializados y habíamos entrenado a más de 100 abogados en técnicas avanzadas de descubrimiento de activos ocultos. Pero el impacto real se medía en las historias individuales. Como María, una mujer de Guadalajara cuyo esposo había ocultado una empresa de construcción completa. O Sandra, de Monterrey, que descubrió que su marido había puesto propiedades millonarias a nombre de su hermana para evitar la división matrimonial. Cada caso era diferente, pero el patrón era siempre el mismo. Mujeres inteligentes y capaces que habían sido sistemáticamente engañadas por hombres que aprovecharon su confianza para proteger activos que legalmente pertenecían a ambos. La semana siguiente, recibí una invitación inesperada. La Universidad Iberoamericana quería que diera una conferencia magistral sobre empoderamiento financiero femenino en el siglo XXI. Era parte de una serie sobre mujeres líderes que habían superado adversidades significativas. Al principio dudé. Mi historia era muy personal, muy específica. Realmente tendría relevancia para una audiencia académica. Pero cuando llegué al auditorio y vi a más de 500 mujeres de todas las edades, desde estudiantes universitarias hasta ejecutivas senior, supe que tenía algo importante que compartir. Hace 5 años, creía que conocía mi propia vida. Creía que entendía mis finanzas, mi matrimonio, mi futuro. Estaba completamente equivocada. El auditorio estaba completamente silencioso. Pero lo más importante que aprendí no fue que mi marido me había mentido. Fue que yo tenía la capacidad de descubrir la verdad. Tenía la inteligencia para investigar, la determinación para perseverar,
y la fuerza para reconstruir mi vida completamente. Durante la sesión de preguntas, una estudiante de economía levantó la mano. Señora Carolina, ¿cómo pueden las mujeres jóvenes protegerse de situaciones como la suya? Nunca abdiquen su independencia financiera. No importa cuánto amen a alguien o cuánto confíen en él, mantengan sus propias cuentas, entiendan completamente todos los activos familiares y nunca firmen documentos que no comprendan totalmente. Una ejecutiva mayor preguntó, ¿pero no es eso desconfiar de tu pareja? No, es confiar en ti misma. Hay una diferencia enorme entre amar a alguien y transferirle el control completo de tu seguridad financiera. Después de la conferencia, decenas de mujeres se acercaron para compartir sus propias historias. Algunas habían descubierto engaños menores, otras estaban en medio de investigaciones complicadas. Todas me agradecieron por normalizar la idea de que las mujeres inteligentes también pueden ser víctimas de fraude financiero. Esa noche, cuando regresé a casa, David estaba cocinando la cena con sus hijos. La escena me llenó de una paz profunda. Esta era la vida que había elegido construir, transparente, auténtica, llena de amor real. ¿Cómo estuvo la conferencia? Reveladora. Creo que vamos a expandir la fundación para incluir programas de educación preventiva. Programas como talleres en universidades, seminarios corporativos, recursos en línea. Enseñar a las mujeres a protegerse antes de que necesiten investigar. Durante los meses siguientes, desarrollamos un currículo completo de educación financiera enfocado específicamente en la protección patrimonial para mujeres. Cubrimos todo desde cómo leer estados financieros complejos hasta cómo detectar señales tempranas de ocultación de activos. El programa fue tan exitoso que el gobierno mexicano nos contrató para desarrollar una versión adaptada para todas las universidades públicas del país. También creamos una aplicación móvil que permitía a las mujeres hacer verificaciones básicas de los activos familiares y detectar inconsistencias automáticamente. 2 años después, cuando finalmente Rodrigo fue liberado en libertad condicional, yo estaba dando una conferencia en Buenos Aires sobre empoderamiento económico femenino. Me enteré por un mensaje de texto de Fernando, pero no interrumpí mi presentación. Esa noche, desde mi hotel, llamé a David. ¿Cómo te sientes sabiendo que está libre? Honestamente, ni siquiera pensé mucho en eso hoy. Estaba demasiado ocupada ayudando a 200 mujeres argentinas a entender sus derechos financieros. Era verdad. Rodrigo había perdido completamente su poder sobre mi vida emocional. Era simplemente un capítulo cerrado en una historia que había continuado de maneras muchísimo más importantes. Cuando regresé a México, recibí una carta de una mujer de Puebla llamada Ana. Había asistido a uno de nuestros seminarios 6 meses antes y había decidido investigar algunas inconsistencias que había notado en las finanzas familiares. Descubrió que su esposo había estado desviando dinero de su empresa familiar hacia una cuenta personal durante 3 años. No eran cantidades enormes como en mi caso, pero representaban los ahorros universitarios de sus 2 hijos. Gracias a la información que aprendí en su seminario, pude confrontarlo con evidencia sólida antes de que la situación empeorara. Recuperamos el dinero y buscamos terapia matrimonial. Nuestro matrimonio sobrevivió porque actuamos antes de que la situación se volviera irreversible. Esta carta me hizo llorar de alegría. Era evidencia de que nuestro trabajo no solo ayudaba a mujeres en crisis, sino que prevenía crisis futuras. Decidí crear un archivo especial para todas las cartas como la de Ana. Las leo cuando necesito recordar por qué hago este trabajo. Cada una representa una mujer que no tuvo que pasar por lo que yo pasé, una familia que se salvó antes de llegar al punto de ruptura. A los 40 años, 6 años después de descubrir la infidelidad de Rodrigo, recibí un reconocimiento del Senado de la República por mi trabajo en defensa de los derechos patrimoniales de las mujeres mexicanas. El evento se realizó en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con cientos de legisladores, activistas y líderes empresariales presentes. Durante mi discurso de agradecimiento, dije algo que había estado formando en mi mente durante meses. No estoy aquí porque sea una víctima que superó una adversidad. Estoy aquí porque soy una mujer que se negó a aceptar que su vida fuera definida por las mentiras de otra persona. Me negué a permitir que el fraude y la traición fueran el final de mi historia. En lugar de eso, decidí que fueran el comienzo de una historia mucho mejor. El auditorio se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Pero lo que más me emocionó fue ver a David y sus hijos en primera fila, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Después de la ceremonia,
Una periodista me preguntó si alguna vez había considerado perdonar completamente a Rodrigo. El perdón no es algo que le debo a él, es algo que me debo a mí misma. Y ya me lo di al decidir que su traición no definiría mi futuro. Pero si él se acercara hoy para disculparse, le diría que me alegra que haya encontrado la manera de vivir consigo mismo, pero que yo encontré la manera de vivir sin él. Y esa es una vida infinitamente mejor. Esa noche, mientras David y yo revisábamos las fotos del evento, encontré una que nos habían tomado durante mi discurso. Estaba en el pódium, seria pero confiada, con el logo de la fundación detrás de mí. Era la imagen de una mujer que había convertido su peor momento en su mayor fortaleza. ¿Sabes qué me gusta más de esta foto? ¿Qué? Que se ve exactamente como la mujer que siempre fuiste, pero que tardaste años en conocer. Tenía razón. La mujer en esa foto no había sido creada por la traición de Rodrigo. Había sido revelada por ella. Había estado ahí todo el tiempo, esperando la oportunidad de emerger. Y ahora, finalmente libre de las sombras del pasado, esa mujer tenía toda una vida por delante para seguir creciendo, ayudando y construyendo algo auténtico y poderoso. Esto es lo que significa realmente ganar. No recuperar lo que te quitaron, sino descubrir lo que siempre tuviste.